En nuestro anterior video referente a la cría selectiva o artificial, en nuestro anterior video definimos lo que era nuestro proyecto y también hablamos de la primera generación, la F1, cuáles fueron los resultados que nosotros pudimos obtener, y para poder fijar nosotros las características tomamos la decisión de hacer un retrocruzamiento o un retrocruce. El proyecto que nosotros inicialmente estamos planteando es el siguiente. Aquí podemos ver cómo la aleta caudal de este ejemplar es muy corta y la propuesta es que esta parte que está aquí en blanco sea más grande, ya que son el tipo de ejemplares que están llegando o que llegaron en su momento de importación. Entonces el proyecto era hacer que esta aleta fuera más grande y cubriera esta parte y los despuntes llegaran más lejos al borde de la aleta, pero igualmente pequeños. Y ese es como nosotros lo estamos proponiendo. Pues este es el proyecto de hacer que la aleta caudal sea más grande y tenga armonía en relación a las otras dos aletas. Ustedes ven aquí, esta no tiene armonía, está muy pequeña, está muy corta en relación a la aleta dorsal y a la aleta anal. Entonces, ese es el proyecto. Entonces, nosotros hemos ido avanzando o avanzamos y estamos mostrando el trabajo que nosotros realizamos para lograr esto. Entonces, de eso estamos en este momento. Vamos a poner unas imágenes referentes a cómo nosotros hicimos este proyecto. Aquí tenemos cuadros de Punnett y vamos a comentarlos en relación al resultado que nosotros hemos obtenido en esta primera generación. Aquí lo hicimos un poco más grande para que se pueda ver. Estos son los dos ejemplares reproductores que nosotros escogimos. Ahora bien, aquí nosotros estamos suponiendo las características de estos dos ejemplares. Aquí en este lado van las características, los genes que tiene el macho y acá los que tiene la hembra. Nosotros estamos suponiendo en este momento, en este trabajo inicial, que ambos progenitores son ejemplares con las características muy bien definidas, son ejemplares puros. Por un lado la hembra es placat y por un lado el macho es un crown touch. Estamos suponiendo que son ejemplares puros, por consiguiente en el caso del macho estamos definiendo estas siglas de crown touch, y tiene dos genes dominantes para que pueda ser un ejemplar puro. Y en el caso de la hembra placat, igualmente aquí tiene dos genes dominantes placat, PK. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es en estos segmentos vamos a reflejar cómo sería la población en estos cuatro segmentos. Recordemos que estos cuatro segmentos representan cada uno el 25% de los ejemplares o de la fresa que vamos nosotros a obtener. Ahora bien, nosotros en anteriores videos ya hicimos paso a paso cómo se generan estos segmentos. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Recordemos que en una reproducción el macho aporta el 50% hacia la descendencia y el otro 50% lo aporta la hembra. Entonces aquí vemos en este segmento el macho aporta su 50% y lo coloca aquí. La hembra aporta su 50% que es placat y lo coloca aquí. Entonces este segmento se realiza o se integra de esa manera. Un gen del macho y un gen de la hembra. En el siguiente segmento se hace lo mismo. El macho aporta su 50% que es este y la hembra aporta igualmente su 50% que es este. En el siguiente segmento el macho aporta su 50%, la hembra aporta su 50%. El siguiente segmento el macho aporta su 50% y la hembra aporta su 50%.
Aquí lo que vamos a obtener en la primera generación, de acuerdo al cuadro de Punnett, de acuerdo a las leyes de Mendel, a la primera ley de Mendel, donde nos dice que el 100% van a ser Crown Touch Plakat, tanto genéticamente como fenotípicamente. Eso es lo que nosotros podemos obtener. Ahora bien, nosotros ya sabemos lo que obtuvimos. Aquí tenemos estos ejemplares, que es lo que en realidad obtuvimos. Por consiguiente, al tener ya estos resultados, nosotros podemos deduc'ir los genes que tenía tanto la hembra como el macho. Por eso estamos haciendo aquí un F1' para, en base a esto, tratar de determinar cuáles son los genes realmente que tienen tanto el macho como la hembra. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a definir qué genes tenía la hembra inicialmente. Pues esta hembra Plakat, al tener ejemplares en la descendencia, como son estos ejemplares no presentan el gen Plakat. Fenotípicamente no presentan la característica Plakat, pero genéticamente, sí tienen el gen Plakat. ¿Por qué? Porque son hijas de esta hembra. Entonces, lo que nos sugiere es que esta hembra tiene un gen recesivo Plakat para con la descendencia. Por consiguiente, esta hembra tiene este gen Plakat recesivo. Como aparece esta hembra, que es una hembra Plakat, no hay duda comparado con las hermanas, entonces también podemos determinar que esta hembra tenía un gen dominante Plakat, porque esta está dominando al Crown Touch. Entonces esta hembra tiene un gen dominante Plakat. Entonces concluimos, esta hembra tiene un gen dominante Plakat y un gen recesivo Plakat por el resultado de estas hembras, que es la descendencia. Igualmente vamos a hacerlo con el macho. El macho, al estar dominando y al estar viendo que estas hembras tienen aletas largas, entonces este macho tiene un gen dominante Crown Touch, que sería este. Y al aparecer esta hembra Plakat está dominando al gen del macho, entonces podemos también definir que este macho tiene un gen recesivo Crown Touch, que sería este, ya que fue dominado por esta hembra. Entonces esta hembra nos está mostrando que tiene un gen dominante Crown Touch, un gen dominante Plakat, repito, dominante Plakat, y un gen recesivo Crown Touch. Bueno, entonces, en base a esto que obtuvimos, podemos definir qué genes tenían los progenitores. Ya los definimos, entonces por eso nombramos que esta es la F1'. Hacemos el cruce en estos segmentos y vamos a obtener este gen. Este macho aporta su 50%, esta hembra aporta igual su 50%, el macho en el siguiente segmento aporta su 50%, la hembra igual su 50%, en el siguiente segmento el macho aporta un gen recesivo Crown Touch, que es su 50%, y la hembra aporta un gen dominante Plakat. Y en el último segmento el macho aporta un gen recesivo Crown Touch, que sería este, y la hembra un gen recesivo Plakat. Pues este es el segmento de la F1, pero estamos hablando F1' y lo estamos haciendo en base al resultado que obtuvimos de estos. Aquí lo que podemos decir que esta hembra entra en este segmento, Plakat Crown Touch, pequeños despuntes
de corona. Y, por ejemplo, estas hembras pues entran en los otros segmentos. Por ejemplo, aquí está un gen dominante ground tash con un gen recesivo placat. Esto es la primera generación y entonces el tema es usar el retrocruzamiento para fijar las características que buscamos de la aleta caudal grande con los pequeños despuntes de corona. Y estamos tomando la decisión de hacer el cruce con el progenitor. Entonces, sabemos que esta hembra tiene crown tash placat. Aquí está crown tash placat. Esta es la hembra. Y el macho es este. Sabemos que es crown tash dominante, crown tash dominante, crown tash recesivo, crown tash recesivo. Hacemos el cruce. El macho aporta su 50%, se coloca aquí. La hembra aporta su 50%. ¿Sí? El macho aporta su 50% crown tash. La hembra aporta su 50% placat dominante. El macho aporta 50% crown tash recesivo. La hembra su 50% crown tash dominante. El macho aporta su 50% crown tash recesivo y la hembra aporta 50% placat dominante. Esto es lo que nosotros vamos a obtener en la segunda generación si utilizamos a este macho para la siguiente generación. Podemos observar que obtuvimos un 25% del fenotipo placat crown tash, que sería este, y otro 25% de placat dominante con crown tash recesivo, que sería este. Esto es lo que nosotros estamos obteniendo haciendo el retrocruce o retrocruzamiento. Ahora vamos a ver en esta otra imagen cómo sería si en la F2 utilizamos a dos ejemplares de la misma fresa, o sea, dos ejemplares producto de la F1. Aquí tenemos el ejemplo que acabamos de ver con el retrocruzamiento y aquí vamos a ver el otro ejemplo ya utilizando a dos ejemplares producto de la F1. Lo hicimos un poco más grande. Este, pues ya lo explicamos, es el mismo que este, como la inicial, pero también comentamos que esta es ya definimos los genes de acuerdo al resultado que obtuvimos ya evaluando a la descendencia, que sería igual aquí, es el mismo. Ahora bien, si nosotros cruzamos aquí, en la siguiente generación, dos ejemplares de la misma F1, bueno, vamos a tomar a la misma hembra, crown tash dominante, placat dominante. Y vamos a tomar a un macho, crown tash, placat, crown tash, placat. Aquí nosotros podemos seleccionar de acuerdo al proyecto, de acuerdo al análisis de los datos, podemos seleccionar alguno de estos otros ejemplares. Esto va a depender de a dónde nosotros queramos llegar, va a depender pues de las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Aquí estamos tomando la decisión de cruzar de esa manera, pero estamos utilizando dos ejemplares de la F1. Entonces hacemos lo mismo. Este macho aporta su 50%, crown tash dominante, la hembra crown tash dominante. El macho aporta su 50% al siguiente segmento, que es crown tash dominante, placat dominante, la hembra. Siguiente segmento, placat recesivo, crown tash dominante. Y el último segmento, placat recesivo, placat dominante.
Aquí podemos ver cómo estos ejemplares, estos segmentos, son Crown Touch, no tienen un gen recesivo que nos indique que tienen placats, o sea, no está apareciendo. En este caso es lo mismo, son placats. Aquí lo que hacemos es, estos ejemplares no los debemos de utilizar para nuestra siguiente generación, ya que hay una pérdida de dominancia, una pérdida de que ya no están apareciendo esos genes. Igualmente aquí. Entonces, la recomendación es no utilizar estos ejemplares para la siguiente generación. Ahora, lo que nosotros aquí podemos observar y evaluar es cuáles son las diferencias cuando cruzamos con un progenitor o cuando cruzamos a dos ejemplares de la misma F1. Aquí podemos ver que el 25% es un fenotipo placat Crown Touch, que sería este, y es igual a este, placat Crown Touch. La diferencia la vamos a encontrar aquí. El 25% es placat Crown Touch, y acá el otro 25% es Crown Touch placat. Crown Touch dominante, aquí placat dominante. Y si nosotros recordamos que nuestro proyecto es placat, que la aleta caudal sea mayor, sea más grande, bueno, el proyecto nos indica que este es el segmento que nosotros pues vamos a obtener para poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque nos interesa la aleta del placat. En este momento no nos interesa la aleta del Crown Touch, porque recordemos que hay que hacer crecer esa aleta o hacer que no se reduzca esa aleta. Por consiguiente, en mi opinión, es preferible en este momento hacer ese cruce, un retrocruzamiento. ¿Para qué? Para definir mejor las características, para fijar mejor las características, tanto de placat dominante como de Crown Touch dominante. Entonces, este segmento pues nos va a ayudar mucho en comparación con este, porque aquí el placat es recesivo, pero aquí lo tenemos como dominante. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos y la evaluación que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros obtuvimos con este cruce? ¿Cuál es la descendencia que obtuvimos con esta generación, en la generación F2? Vamos a ver qué tantos ejemplares encajan en estas características, ya una vez teniéndolos, ya una vez evaluándolos. Este es el resultado del retrocruce. Este es el resultado que obtuvimos del cuadro de Punnett en nuestra generación F2. Aquí podemos ver uno de los ejemplares que nosotros obtuvimos. De acuerdo a nuestro proyecto, este ejemplar pues no encaja dentro de nuestro proyecto. Este ejemplar tiene más las características de Crown Touch. Entonces este ejemplar lo estamos ubicando de este lado. Pero recordemos que a nosotros nos interesa este segmento de la población. Por consiguiente, este ejemplar que tenemos en esta ocasión no es algo que nos pueda interesar conservar. Ahora, si yo quisiera trabajar otro tipo de características u otro tipo de aletas, como por ejemplo, que es el Halcyon, que es un media luna con despuntes, con pequeños despuntes de corona. Pero en este caso no es lo que nosotros buscamos, por lo tanto, yo lo que he recomendado es no apartarse del proyecto que uno tiene. Por consiguiente, este ejemplar pues no lo vamos a utilizar. Aquí tenemos otro ejemplar que tiene las características más enfiladas a lo que es un Crown Touch. Si lo comparamos con el anterior, este tiene los despuntes cortos, los despuntes pequeños. Pues pudiéramos hablar que tiene Crown Touch recesivo y ya tiene cierta influencia del placat. Entonces, este ejemplar
tiene más la influencia por los radios largos de lo que es un Crown Touch. Este otro ejemplar tiene buenos despuntes, los despuntes están muy bien marcados en las tres aletas, pero tiene pues las aletas un poco más grandes de lo que nosotros deseamos en lo que es el placat. Este pudiera estar en un punto intermedio, en un punto donde no están dominando al 100% cada una de las características. Este ejemplar lo podemos ubicar en esta parte, por ejemplo. Este otro ejemplar podemos ver que no tiene los despuntes, sino es más un ejemplar placat. Entonces igualmente no nos va a funcionar, no nos va a servir para lo que es el proyecto de generar los despuntes. Si estamos conservando lo que es la aleta placat, estaría por aquí. Es un placat dominante con un Crown Touch recesivo. Aquí este otro ejemplar, en lo particular, a mí me gustó mucho. Vemos cómo está conservando el largo de sus aletas y está con unos ligeros pequeños despuntes de Crown Touch. Ese es el inicio. Entonces aquí igual viene la decisión de los ejemplares que hay que seleccionar para la siguiente generación, para la generación F3. Aquí tenemos, por ejemplo, una hembra placat y vemos cómo está dominando lo que es la aleta normal, la tiene bien, no aparece que se haya reducido por algún cruce así, y tiene los despuntes, los pequeños despuntes de corona, es de 2 radios blandos. Entonces, esta es una hembra que encaja en nuestro proyecto. Esta hembra muy bien puede encajar en este segmento de la población. ¿Sí? Porque está dominando, tiene un gen dominante placat y un gen dominante Crown Touch. Entonces es algo de lo que nosotros estamos buscando. Aquí igualmente tenemos esta otra hembra, igual con los despuntes, con 2 despuntes, 2 radios blandos por cada radio duro, y con las aletas pues cortas de lo que es el placat. Igualmente a esta hembra la podemos ubicar en este segmento de la población, que realmente es el segmento que a nosotros nos interesa. Yo lo que hice fue seleccionar a los ejemplares pues que estamos nosotros buscando, o lo que nosotros pretendemos llegar, a donde nosotros pretendemos fijar las características. Obviamente teníamos mucho más ejemplares de aletas largas diferentes, pero son los ejemplares que a mi juicio están encajando en este proyecto y lo pueden explicar de la mejor manera. Y aquí nosotros vemos precisamente esa generación. Aquí ya vimos cada uno de estos ejemplares, los comentamos. Son el producto de la generación F2. Y es hasta donde este momento va el proyecto, se va realizando este proyecto. Nosotros, para la siguiente generación, seleccionamos a esta pareja, esta hembra con este macho. Ahí está indicada la flechita de que está indicado que se hizo un cruce entre esta pareja, y también se hizo un cruce entre esta otra pareja. Esta hembra placat con pequeños despuntes ya un poco más marcados, y este macho con los despuntes pues ligeramente muy pequeños, pero ya están marcados. Entonces hicimos este cruce y este cruce en la siguiente generación. A esto se le llama líneas paralelas. Llevamos aquí una línea y otra línea.
Entonces, esto lo vamos a comentar en nuestro siguiente video para seguir analizando este trabajo, para seguir analizando este proyecto. Algo que quisiera yo agregar en este momento en relación a una pregunta que nos hicieron del anterior video, porque hicieron la pregunta, ¿por qué no, si estamos haciendo cría selectiva, por qué no seleccionamos a ejemplares con mejores características? La pregunta fue que el macho inicial tenía en dos de sus radios, uno que tenía 3 despuntes y otro que llegaba a 4 despuntes. Los demás tenían 2 despuntes por cada radio duro. Entonces, esa era una pregunta, ¿por qué no seleccionar ejemplares que estuvieran totalmente parejos? Bueno, en ese momento lo que a nosotros nos interesa no es el número de radios, nos interesa que que los radios crezcan, que los radios sean más largos y que la membrana se reduzca para que realmente se pueda dar lo que es el crown touch. Entonces, en ese momento es lo que nos interesa. Pero aquí podemos ver que finalmente en las siguientes generaciones no nos está afectando absolutamente nada. Aquí podemos ver que esta hembra tiene 2 despuntes únicamente, no tiene más despuntes, sino únicamente tiene 2. Esta hembra se aprecia mucho mejor. Igualmente, tiene 2 despuntes por cada radio duro. Igualmente este macho, aunque están muy cortos, pero solamente es de 2 radios. Igualmente este es de 2 radios, que finalmente este no nos interesa mucho. Aquí igualmente lo podemos apreciar. Tiene en cada radio duro, tiene 2 despuntes. Ahora, ¿cómo se logra eso si teníamos el ejemplar inicial con un radio duro con 3 despuntes y otro radio duro con 4 despuntes? ¿Cómo es posible que estemos logrando esto, que lo estemos nosotros perfeccionando al mismo tiempo? Yo he dicho muchas veces que a mí me gusta trabajar, inicialmente trabajamos el color y posteriormente las características de las aletas. Esa es una de las razones por la cual yo trabajo primero color y posteriormente aletas. En este caso, posteriormente vamos a perfeccionar lo que son los radios y aquí se están perfeccionando. Entonces, vamos a hablar a qué se debe esto, cómo es posible que estemos logrando esta perfección en los radios cuando partimos de ejemplares que no la tienen. Entonces, este es pues una especie de secreto que vamos a hacer en otro video también en relación por qué o cómo es posible que estamos obteniendo eso. Entonces, se va a hacer un video sobre las líneas paralelas y otro video el cómo estamos obteniendo, cuál es el secreto para obtener o para perfeccionar en las siguientes generaciones las aletas. Entonces tenemos esos dos videos pendientes.